Episodio número 2892. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios. Estamos alcanzando hoy este martes 27 de agosto. ¿Quién dijo que podíais hacer eso? En el marco de esta lección número 9, controversias en Jerusalén, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Esta semana ha sido una gran bendición porque hemos estado desde el pasado sábado domingo estudiando la lección La entrada triunfal. Y también ayer lunes estuvimos viendo un árbol maldito y un templo purificado. Para hoy martes 27 de agosto, ¿quién dijo que podíais hacer eso? De verdad que es una gran bendición y una gran oportunidad poder estudiar la santa palabra de Dios. Recuerden, este programa, Audios de Bendición con Omar Medina, y específicamente Estudio Sistemático de la Biblia, nunca ha pretendido, no pretende ni pretenderá sustituir su devoción personal. Antes esto es un complemento, una ayuda, una idea para usted poder llenar su lección de escuela sabática y también tener un punto de vista diferente. De todas maneras, este momento especial lo dedicamos también para adelantarles que al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, y cómo usted puede seguir apoyando nuestro ministerio con sus oraciones, con sus donativos y promoviendo todo esto que hacemos. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, acompáñanos, oh Dios, para que seas tú el maestro y cada uno de nosotros los alumnos, y que podamos vivir esto que tú has de mostrarnos. Bendice también a nuestra familia, que este estudio traiga bendición, Señor, a todo el que nos rodea, que podamos tener un antes y un después al haber estado expuesto a tu palabra. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién dijo que podíais hacer eso? De inmediato se nos invita a leer Marcos capítulo 11, los versículos del 27 al 33, para responder a la pregunta: ¿qué desafío plantearon los líderes religiosos a Jesús y cómo respondió él? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Marcos capítulo 11, los versículos del 27 al 33. Volviendo entonces a Jerusalén, y andando él por el camino, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo: si decimos que del cielo, dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como a un verdadero profeta. Así que respondiendo dijeron a Jesús:
No sabemos. Entonces respondió Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ahí está lo que dice Marcos capítulo 11, los versículos del 27 al 33. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿qué desafío plantearon los líderes religiosos a Jesús y cómo respondió él? Aquí los fariseos, los sacerdotes, ¿verdad?, los escribas, los ancianos, le dijeron a Jesús que por qué él hacía esas cosas, que con qué autoridad lo hacía. A lo que Jesús respondió que si le decían con qué autoridad lo hacía Juan, lo que hacía Juan, ¿verdad?, o que si era del cielo, mejor dicho, ¿verdad?, no fue exactamente lo de la autoridad, pero sí tenía relación, porque ambos habían sido enviados por Dios, pero a ambos lo estaban rechazando. Así que ellos astutamente le dijeron que no sabían que con qué autoridad o que si venía del cielo, mejor dicho, esto que hacía Juan. Pero entonces, al no decir nada, Jesús entonces tampoco le dijo nada. Me gustó mucho eso de Jesús, porque usted no puede rebajarse a estar dándole explicaciones a alguien que no es sincero en la pregunta que hace. Y es así como nosotros también debemos responder a quien nos va a poner atención, darle respuesta debida. A quien no nos va a poner asunto y finalmente va a sacar su propia conclusión, esa persona es mejor no responderle, dejarle en visto, como dicen, porque no hay forma de usted hacer entender y hacer entrar en razón cuando alguien desde un principio está lleno de prejuicio y no quiere aceptar otra cosa. Un día, después de que Jesús limpió el templo, los líderes religiosos lo confrontan en sus atrios y le preguntan con qué autoridad había actuado el día anterior. No pretenden escuchar la verdad, sino entramparlo. Ahí está lo que yo le mencionaba. Usted tiene que saber cuando alguien viene de otra denominación o especialmente de un grupo radical, que son los que más les gusta estar confrontando y haciendo pasar vergüenza. Para mí ellos son los que se ponen en vergüenza, pero tratando de hacer pasar vergüenza a la obra, ellos hacen preguntas y señalan y acusan. Entonces no tienen el deseo de escuchar, lo que quieren es entrampar a la gente, venir y mezclar la verdad con el error y hacer todo un pandemonio con algo que es sencillo a nivel de lo que dice la Biblia. Si Jesús dice que su autoridad proviene de Dios, ellos negarán que un simple carpintero de pueblo tenga tal autoridad. Si él dice que su autoridad es humana, lo despreciarán como a un tonto. Pero Jesús percibe la trampa y les dice que contestará su pregunta si ellos responden primero una suya. Lo que les pregunta es si el bautismo de Juan el Bautista provenía de Dios o de los hombres. Ellos se dan cuenta al instante de que son ellos quienes han sido entrampados. Si admiten que ese bautismo provenía de Dios, Jesús les dirá, ¿por qué no le creyeron? Si ellos dicen que fue una iniciativa humana, temen a la reacción de la gente. Así que mienten y responden que no saben. Esto da a Jesús la oportunidad de rehusarse a contestar la pregunta de ellos. Y como les dije, usted y yo tenemos que hacer lo mismo. Cuando alguien viene con una astucia, queriendo engañarnos, queriendo entramparnos, que en realidad no está buscando respuesta, lo que está buscando es como el morbo, el poder estar chismeando o el poder estar trayendo controversia. No le preste atención a la gente. A ese tipo de gente, como dicen algunos, ¿verdad?, que son más profundo en esto de las interacciones, del liderazgo y todo lo demás, escucha a los antagonistas, pero no pares la fiesta. Como el hijo pródigo, que el padre escuchó que el hijo menor, o sea, el hijo mayor estaba dando una especie de quejas por la fiesta que se le estaba haciendo al hijo menor.
y el padre lo escuchó, pero el padre no paró la fiesta. Pues así mismo usted escucha a toda esa gente con esa negatividad, con ese deseo de tiradera, usted lo escucha, pero usted no pierde su tiempo tratando de convencer a esa gente. Jesús se rehusó a contestar porque ellos no venían con buenas intenciones. Se nos invita ahora a leer Marcos capítulo 12, los versículos del 1 al 12, para responder a la pregunta, ¿cómo continuó Jesús su negativa a responder y con qué efecto? Acompáñame una vez más a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Y ahora lo haremos en Marcos capítulo 12, los versículos del 1 al 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de éstos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro, y a éste mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo amado, lo envió también a ellos diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron, y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá, y destruirá a los labradores, y dará su viña a otros. ¿Ni aun en esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle, porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud, y dejándole, se fueron. Ahí está lo que dice Marcos capítulo 12, los versículos del 1 al 12. Ahora sí, respondamos a la pregunta. ¿Cómo continuó Jesús su negativa a responder y con qué efecto? Aquí Jesús se va al siguiente nivel, y es que empieza a enseñarles por parábola al punto tal de que los que estaban atacándole originalmente salieron huyendo. Ellos sabían que lo que él estaba diciendo era de ellos. Ellos eran los que habían secuestrado la viña del Señor. Ellos eran los que estaban tratando de matar al propio Hijo de Dios, al dueño de la viña. Entonces, Jesús, en ese sentido, descubrió sus planes, continuó su negativa a responder como ellos querían que respondieran, pero el efecto que tuvo fue que ellos salieron huyendo. Me encanta también cómo la Biblia responde a este tipo de cosas, como dice en Santiago capítulo 4, versículo 7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Primero dice, someteos pues a Dios. Lo interesante es que eso fue lo que hizo Jesús. Sometido a la voluntad del Padre, habló en la influencia del Espíritu Santo. Y luego el diablo tuvo que salir huyendo. Esa gente que estaban dirigida por el mismo Satanás, salieron que no pudieron responderle a Jesús, ni tampoco pudieron sacarle la respuesta que ellos esperaban. Yo creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy pues va a complementar todo esto que hemos hablado con el comentario titulado Entonces, ¿para qué preguntas? Bienvenido, pastor y profesor. ¿Ha recibido usted pregunta de alguna persona sobre la Biblia? Usted estaba entusiasmado, con deseo de contestarle, de hacer lo mejor de su parte para contestarle. Sin embargo, la respuesta suya
lo que trajo fue más controversia, porque aunque usted contestó tan claro, la persona le rechaza su respuesta y entonces argumenta lo que él sabe o cree que sabe de forma personal de ese pasaje bíblico. Y usted se queda pensando, pues, ¿para qué preguntaste entonces? O a lo mejor se lo dice, ¿para qué preguntaste? A mí me ha sucedido mucho esto. Probablemente a usted también le ha sucedido. Personas que nos hacen preguntas que pensamos que están interesadas en aprender, pero son preguntas para argumentar, preguntas para discutir. Son personas que no están dispuestas a escuchar lo que la Biblia les dice. Son personas que no aceptan que la Biblia les hable. Ellos les hablan a la Biblia. Y cuando digo que les hablan a la Biblia, me estoy refiriendo a que llevan sus prejuicios, sus preconceptos a la Biblia. Manipulan el pasaje bíblico, no están dispuestos a escuchar. Tenemos que orar por estas personas porque son personas que están confundidas y esa confusión puede llevar a otros a estar confundidos también. Podamos estudiar la palabra de Dios y que nosotros, si en algún momento hemos hecho preguntas para controversia, que esa no sea nuestra actitud. Nosotros no estamos para controversias, estamos para predicar el Evangelio de forma amorosa, para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor. Muchísimas gracias, pastor, por este tremendo comentario y por ilustrarnos esto que hemos mencionado de que es mejor no responder a este tipo de preguntas que esas personas hacen solamente para crear más controversias, porque así como usted dijo, estamos es para predicar el Evangelio y no para discutir. Jesús presenta una parábola acerca de una viña, un propietario y arrendatarios a quienes el dueño alquila el campo. La historia que Jesús narra tiene grandes similitudes con la parábola de la viña en Isaías capítulo 5, donde Dios presenta una acusación contra el Israel infiel. Cualquiera habría reconocido el paralelo, especialmente los líderes religiosos. La historia se desarrolla de una manera muy inusual, dado que los arrendatarios se niegan a entregar el fruto de la viña al propietario. En lugar de ello, maltratan y matan a los siervos que él envía. Finalmente, el dueño envía a su amado hijo, a quien espera que ellos respeten, pero no ocurre esto. Razonan en cambio, y extrañadamente, que si matan al hijo, la viña les pertenecerá. Su descabellado razonamiento es sorprendente, y la sentencia que se les impondrá está justificada. Claro que sí, porque lo que Dios finalmente hizo y lo que va a hacer cuando Él venga va a ser justificado, porque ¿qué cosa no hizo Dios para que se le pudiera entregar su viña? Tuvo que Él arrebatarla para Dios y para su trono. Pero alabado sea el Señor, porque Dios pelea nuestras batallas. Lo que Jesús estaba haciendo en esta historia era dirigir a los líderes religiosos a una solemne advertencia acerca del desenlace de su conducta. Vista desde esta perspectiva, su parábola es un amoroso preaviso. Aún no es muy tarde para que cambien y eviten un juicio seguro. Algunos de ellos se arrepentirán, como veremos más adelante. Cambiarán y aceptarán a Jesús, pero otros, tristemente, no. Es así como hoy en día sucede. Mucha gente entiende estos actos de misericordias que Dios está mostrando. Cada acto, incluso aquellas cosas que son desde un punto de vista originalmente negativas, como incluso la pandemia que recién, ¿verdad?, estamos saliendo, es un acto de misericordia, un acto de bondad de parte de Dios, de darnos una advertencia de que lo que va a suceder será demasiado grande. Por lo tanto, Dios nos está dando diferentes señales de que Él viene, de que necesitamos estar preparados.
porque no sabemos si una enfermedad o alguna situación terrible va a venir a la tierra, pero lo importante es estar preparados, porque no importa lo que venga. El que está con Dios está listo para su venida. Y de esa misma manera, Dios constantemente llama para que cada uno de nosotros pueda llegar al arrepentimiento. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido acerca de esta pregunta. ¿Quién dijo que podíais hacer eso? Pues de la misma manera, hemos visto que Jesús no les respondió a los líderes religiosos como ellos esperaban, sino que les dijo, ¿ustedes quieren saber la autoridad que yo tengo? También reconozcan la autoridad de Juan. ¿No reconocen esa autoridad? Yo tampoco reconozco la autoridad mía, porque obviamente se trata de no caer en las trampas del enemigo, en tirarle las perlas a los cerdos, en perder el tiempo con el que no va a entender, con el que no va a cambiar, con el que va a seguir su derrotero, su conducta. Que cada uno de nosotros puede en ese sentido tener un antes y un después y poder ser respetuoso con lo que Dios dice en su palabra y dejar que Dios nos guíe. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos, oh Dios, para que cada uno de nosotros pueda no caer en estos errores de estar argumentando con el diablo, porque el enemigo no va a cambiar su manera de ser. Asimismo, esas personas que están atacando constantemente la iglesia o atacándonos a nosotros, que tú nos ayudes a que con amor podamos escuchar, pero a la vez no caer en un dime y te digo, porque finalmente esas personas seguirán pensando como ellos piensan, y nosotros lo que necesitamos es levantar al caído, aprovechar ese tiempo que lo íbamos a dedicar en alguien que ya tiene su decisión tomada, en aquellos que todavía no se han entregado a ti, en aquellos que todavía están en el valle de la indecisión y pueden llegar al arrepentimiento. Ayúdanos, oh Dios, para que ninguno de nosotros caiga en esto del pecado imperdonable, de estar creyendo en nuestra propia concupiscencia y no dejar que tú nos hables, sino más bien poder promover que necesitamos ser humildes y dejar que el Espíritu Santo sea el que dirija nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este miércoles 28 de agosto, deberes terrenales y resultados celestiales. En el marco de esta lección número 9, controversias en Jerusalén, con el texto a memorizar de Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en los cielos perdone también sus ofensas. Marcos capítulo 11 y el versículo 25. Así como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina, y es vía WhatsApp al 484-838-8989. 484-838-8989. Recuerden, vía WhatsApp. Y también se pueden comunicar vía correo electrónico Omar Medina, todo junto, todo pegado, omarmedina113@me.com. Agradecemos infinitamente a todos aquellos que ya están como parte de los donantes, de los 200 donantes que están apoyando a este ministerio, pero seguimos necesitando que se complete el número. Agradecemos también a aquellos que comparten este programa, aquellos que nos escuchan a través de YouTube o a través de las diferentes plataformas de podcast, a todos aquellos que siempre comparten este enlace.
Recuerden siempre darnos alguna notificación, algún breve reporte, puede ser hasta un mensajito. Ustedes no saben lo que nos alegramos, Omar Medina y su servidor, de todo eso que ustedes mandan, porque sabemos que es el Señor obrando por medio nuestro, y eso no tiene comparación. No hay mejor pago que el poder saber que Dios está obrando por medio de estos siervos suyos, y que cada uno de ustedes también es parte de este programa, porque son la base principal, aquellos que reciben y también comparten. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.